Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de las frases negativas con el verbo to be en el presente simple y dijimos que para formar esas frases añadimos la palabra not, pero no donde nosotros queremos. Tiene que ser obligatoriamente después del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos I am a teacher. Yo soy maestro. Negación sería I am not a teacher. Yo no soy maestro. Entonces estamos agregando el not después del verbo. Entonces, you are my friend. Tú eres mi amigo. Negación. You are not my friend. Tú no eres mi amigo. Y he is here. Él está aquí. Negación. He is not here. Él no está aquí. Entonces, si se fijan, tenemos estas dos palabras en azules y estas dos en azules porque las podemos contraer en una. Are not sería aren't, una sola. Is not sería isn't. Por ejemplo, la frase que antes era you are not my friend, ahora es you aren't my friend. Tú no eres mi amigo. Y he isn't here. Bueno, la que era he is not here, ahora es he isn't here. Él no está aquí. Y recuerden que esta regla pues solo funciona con el verbo to be. Para los demás verbos vamos a utilizar do not, pero en este caso antes del verbo. Y para los pronombres he, she e it, o sea, la tercera persona del singular, pues vamos a utilizar does not. Y el verbo le vamos a eliminar la S. Por ejemplo, tenemos you come, que es tú vienes. Negación, you do not come. Tú no vienes. Y aquí, we go to the school, nosotros vamos a la escuela. Negación, we do not go to the school. No vamos a la escuela. Entonces, aquí tenemos he makes a table. Recuerden, todavía. Tenemos he makes a table. Él hace una mesa. Recuerden que al verbo le ponemos una S porque estamos hablando de tercera persona. Esto en afirmación. Entonces, negación. He does not make. Fíjense que ahora la S ya la hemos quitado porque no la necesitamos. Entonces, he does not make a table. Él no hace una mesa. She says hello. De igual manera, fíjense que tenemos la S para she. She says hello. Ella dice hola. Negación. He does not say hello. Ella no dice hola. Entonces, estas dos palabritas y estas dos palabritas, pues las podemos contraer. Aquí tenemos do not sería don't y does not sería doesn't. Por ejemplo, we don't go to the school. Nosotros no vamos a la escuela. Y she doesn't say hello. Ella no dice hola. Entonces aquí tenemos la frase interrogativa con el verbo to be. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a invertir el orden. Vamos a colocar primero el verbo y luego el pronombre o el sujeto. Aquí tenemos you are a mechanic. Tú eres un mecánico. Interrogación sería are you a mechanic? ¿Eres tu mecánico o un mecánico? Aquí he is in the house. Él está en la casa. Interrogación. Is he in the house? Está él en la casa. Entonces, esa regla, pues como ustedes saben, solo funciona con el verbo to be. Para los demás verbos, pues
vamos a colocar do al inicio de la oración. Para la tercera persona, he, she, it, vamos a utilizar does. Y al verbo, pues sabemos que a la S la vamos a quitar. Por ejemplo, tenemos you go to the mall, tú vas al mall. En interrogación vamos a colocar do al inicio, sería do you go to the mall, vas al mall. Y aquí we take the train, tomamos el tren. Interrogación, do we take the train, tomamos el tren. Y aquí tenemos he sends a letter, recuerden el verbo con S, él envía una carta. En interrogación sería does he send, ahora sin la S, a letter, él envió una carta. O la última, she gets the money, ella consigue el dinero. Gets, interrogación, does she get the money, consigue ella el dinero. Entonces, ahora vamos a, también hablamos del pasado simple. Pasado simple, pero debemos empezar por aquí. Los verbos se clasifican en dos grupos, los cuales son regulares e irregulares. Entonces, para formar el pasado simple de los verbos regulares, ojo, regulares, solo hay que añadirle al final ed al verbo y ya ese es el pasado simple. Entonces, ¿cómo sabemos cuando un verbo es regular o cuando sabemos que es irregular? No hay forma de saberlo, sino que tenemos que memorizarlo. Tenemos que memorizar cuáles son regulares y cuáles no, o cuáles son irregulares, cuáles son regulares, etc. Por ejemplo, aquí tenemos a work, el verbo trabajar, que es regular. Por ejemplo, I work in a market. Yo trabajo en un supermercado. En pasado sería I worked in a market. Yo trabajé en un supermercado. Fíjense que ahora estoy añadiendo a esta frase de aquí para que sea pasado simplemente esto al verbo. O aquí tengo play, jugar. I play tenis. Yo juego tenis. En pasado, I played tenis. Yo jugué tenis. Entonces, esta terminación ed tiene una pronunciación de una T. Play y played. Play y played. Aquí, work y worked. Work y worked. Entonces, ahora vamos para arriba. La mayoría de esos verbos, excluyendo a to sim, son irregulares. To sim es regular, por lo tanto, solo tengo que añadirle de al final y ya tengo el pasado. Pero los demás, como son irregulares, tengo que memorizar cuál es el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo come, venir, que el pasado es came. Si notamos en este verbo, hemos cambiado una O por una A y ya ahí es el pasado. Come y came. Entonces, let es igual en todos los tiempos. El pasado de go es went. El de put es igual put porque es igual en todos los tiempos. Take, tomar y el pasado took. Give y el pasado gave. Gave. El de get es got. El de keep es kept. El de make es made. El de do es did. El de sim, sint. El de say, said.
el de sí, so, el de send, sent, el de to be, son dos palabras, was y were. O sea, se puede decir que was es el pasado de is y were es el pasado de are. Por eso son dos palabras. Y por último, el pasado de have es had. Entonces aquí conjugamos todos los verbos en el pasado. I came, you came, he came, she came, he came, we came y they came. La buena noticia es que todos los pronombres pues, se conjugan con la misma palabra. Por igual aquí, I led, you led, he led, she led, he led, we led y they led. I went, you went, he went, she went, he went, we went y they went. Así sucesivamente. Bueno, aquí nos quedamos en put. Hoy vamos a continuar con la conjugación de esos verbos en el pasado. Entonces nos quedamos en put y continuamos con take, que el pasado es took. I took, yo tomé, you took, tú tomaste, él tomó, she took, ella tomó, y tú, eso tomó. Ellos mantuvieron. Vamos con make, el pasado made. I made, yo hice. You made, tú.
hicieron. El pasado de do es did. I do, yo hice. Ellos hicieron. Luego está sim. Yo parecí. You seemed. Pareciste. Él pareció. She seemed. Ella apareció. Lo pareció. Nosotros parecimos. Ellos parecieron. Luego sé, el pasado sé, I said, yo dije. You said, tú dijiste. He said, él dijo. She said, ella dijo. He said, eso dijo. We said, nosotros dijimos. They said, y yo dije. Luego sí, el pasado saw. I saw, yo vi. You saw, tú viste. He saw, él vio. She saw, ella vio. So vio. Nosotros vimos. They saw, ellos vieron. Luego send, el pasado sent. I sent, yo envié. You sent, tú enviaste. He sent, él envió. She sent, ella envió. He sent, eso envió. We sent. Enviamos. Ellos enviaron. Luego, to be, que son dos palabras, was y were. I was, yo era o estaba. You were, tú eras o estabas. He was, él era o estaba. She was, ella era o estaba. He was, eso era o estaba. We were, nosotros éramos o estábamos. Ellos eran o estaban. Y have, el pasado had. I had, yo era. Bueno, yo tenía. You had, tú tenías. He had, él tenía. She had, ella tenía. Yo tenía. We had, nosotros teníamos. Ellos tenían. Entonces,
Ahí concluimos con la conjugación de los verbos básicos en el tiempo pasado. ¿Alguien quiere preguntar algo? De momento, nadie. Ok. Ok, nadie quiere preguntar algo, pues vamos a salirnos de la gramática para entrar en un vocabulario eh, muy bueno que trata de la familia. Lo ponemos aquí. Miembros de la familia. Entonces, primero está father, que es el padre. Mother, pues madre. ¿Qué pasa? Si queremos decir padres y decimos fathers, pues estamos diciendo padres, efectivamente, en plural. O si decimos mothers, estamos diciendo madres. Bien, pero ¿qué pasa si queremos decir padres, el cual hace referencia a mamá y papá? ¿Cómo se dice eso en inglés? Se dice parents, padres. Entonces, de esta forma estamos haciendo referencia a ambos, mamá y papá. Luego tenemos brother, que es hermano, y sister, hermano. Entonces, si queremos decir hermanos y decimos brothers, efectivamente estamos diciendo hermanos, pero ¿qué pasa? Esto nada más hace referencia a varones, hombres. ¿Cómo se dice hermanos? Que haga referencia también a hermanas, a mujeres. ¿Cómo se hace eso en inglés? Pues se dice sibling, hermanos, sibling. Entonces, luego tenemos mom, que es mami, y bueno, esa es mamá, mamá. Luego dad, que es papá, mommy, que es mami, y daddy, que es papi. Bueno, creo que se frizó, voy a repetirle aquí. Sister, hermana, sibling, hermanos, varón y hembra. Mom, mamá, dad, papá, mommy, mami, daddy, papi. Entonces aquí wife, esposa, husband, esposo, daughter, hija, y son, hijo. Si decimos sons en plural, pues estamos diciendo hijos, y daughters, hijas. Pero si decimos sons, estamos diciendo hijos, pero que hace referencia a varones.
Entonces, ¿cómo decimos hijos? Que también hable de las niñas, las chicas. En inglés se dice children, hijos. Entonces tenemos los mayores, grandfather, que es abuelo, grandmother, que es abuela, grandparents, que es abuelos, granddaughter, que es nieta, y grandson, que es nieto, niece, sobrina, nephew, sobrino, y uncle, tío, and tía. Por último, twins, gemelos. Entonces, ahí tenemos la familia. Ahora vamos a hablar de la familia política. Cintia, ¿tú sabes cuál es la familia política? Claro, teacher, la familia política es el padrastro, esposo de la mamá o viceversa. No, está cerca, está cerca. Tú hablaste de la segunda familia. ¿No es la familia política entonces, teacher? No, la familia, recuerda que la familia política es la que te asignan por ley. Por ejemplo, por ejemplo, la mamá, sí, Cintia, la mamá de tu novio es tu suegra, esa es tu familia política. Pues yo estaba cerquitica. No, me dijiste madrastra, esa es tu segunda familia. Estaba cerca, teacher. Por ejemplo, miren, para hablar de la familia política, es súper sencillo. Ustedes van a ver, para decir suegra, lo que decimos es en inglés madre en ley. Si se dice de la siguiente manera: mother-in-law. Esa es la suegra. Entonces, le estamos agregando in-law a mother. Si queremos decir suegro, pues le vamos a agregar in-law, pero en este caso a father. Father-in-law. Father-in-law sería el suegro. Para decir el cuñado, ¿cómo sería entonces, Cintia, el cuñado? Guiándome, usando la lógica. Teacher, sister-in-law. Sister-in-law. In-law. Sister-in-law. Yo estoy despierta. Sister-in-law. Yo estoy viendo a ver si el viaje no hizo su efecto ahí, me está durmiendo. No, yo estoy despierta. Son ganchitos. Está bien, entonces, dímele a los chicos, ¿cómo decimos cuñado ahora en inglés? Teacher.
¿Qué? Brothers Bro, in law. brother in law. Mierda. Se me reseteó el cerebro. Brother in law. Este es el cuñado. Y yerno, entonces, ¿cómo diría yo yerno? Oh. Vamos a ver, usando la lógica. ¿Cómo se dice hijo, teacher? Mi teacher. Sí, vamos a darle a Ángela. Míralo aquí, hijo. Es son Son y law. Entonces, Ángela me va a decir. Ángela, ¿cómo decimos entonces nuera? nuera. Sí. No sé. Vamos a ver. ¿La nuera cuál es? ¿Cuál es la nuera? ¿Cuál es la En nuera? español yo sé bien ¿Cuál es la nuera, Isaac? ¿Cuál es la nuera? Dile a ellos cuál es la nuera. Que la hija del esposo. Déjame ver. Hasta yo estoy confundido. Bueno, mira, Isaac, tu novia viene siendo la nuera de tu mamá. Es así, ¿verdad? Dígame si estoy bien. No, porque ella es. Bueno, sí. Ah, de tu mamá, ella viene siendo la nuera. Por lo tanto, para tu mamá, ella es una hija en ley. Le llega. Entonces, ponemos aquí Torres. Torres y Lo, que es la nuera. Y ya, ahí tenemos la familia política. Si hay más gente, pues ustedes le ponen in law al que aparezca. Entonces ahora sí vamos a pasar a la segunda familia, a la que estaba hablando Cintia, de la madrastra, el padrastro, y hablar de la segunda familia es todavía más fácil que hablar de la política. Dime. Entonces, segunda familia, ¿cómo se hace esto en inglés? Pues solo tenemos que agregar la palabra step delante del miembro de la familia que queremos hablar. Por ejemplo, si queremos hablar de madrastra, pues lo que vamos a hacer es agregar step delante de mother. Sería step mother. Si queremos decir padrastro, pues agregamos step a father. Si queremos decir, por ejemplo, hermanastra, pues agregamos step a sister. Entonces Zoom pues nos sacó de la reunión porque se acabaron los minutos. Nos entramos de vuelta. Entonces, antes de que me sacara, decía que el manastra es stepsister y así sucesivamente. Podemos decir el manastro, que más, whatever, agregando step. No tengo que escribirlo todo con 3 ejemplos, pues podemos hacer los otros. Entonces, si alguien puede diga en el grupo que entren de nuevo.
Entonces, ahora vamos a pasar al estado civil. Estamos de vuelta porque Zoom pausó la reunión por el tema de los minutos. Entonces ahora estamos de vuelta a completar la hora. Nos habíamos quedado en Step Sister, que es la hermanastra. Si queremos decir hermanastro, pues decimos Step Brother, usando la lógica. Entonces no hay necesidad de que yo lo copie todo. Ustedes por lógica lo deducen. Entonces ponemos aquí el estado civil. Tenemos a single, que es soltero. Cuidado, esta palabra suele confundirse con singer. Singer y single. Singer y single. Singer es cantante. Aquí tenemos married, casado. Widow, viuda. Y couple, pareja. Couple, pareja. Widow, viuda. Married, casado. Single, soltero. Ok, entonces ahora volvemos de nuevo a la parte aburrida, a la parte de la gramática. Y ahora vamos a hablar del adjetivo posesivo para expresar posesión. Vamos a utilizar el adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo, los cuales son los siguientes: my, me, your, tu, his, que es su cuando hablamos de él, hers, her, que es su cuando hablamos de ella, it, its, que es su cuando hablamos de eso, our, que es nuestro, y their, su de ellos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Simple y fácil. Ejemplo, para hablar de posesión. Por ejemplo, this is my house. Esta es mi casa. O podemos decir, that is your car. Ese es tu carro. This is his mother. Esta es su madre. O this is her father. Este es su padre. O sea, estamos hablando de ella aquí, arriba de él y abajo de ella. This is its food. Sería esta es su comida. Vamos a decir que estamos hablando de un perro aquí. Esta es su comida. Podemos aquí, these are our parents. Estos son nuestros padres. Por último, those are their
shoes. Esos son sus zapatos. Aquí estamos hablando de ellos. Recuerden. Aquí dijimos que estamos hablando de ella. Y aquí de él. Y vamos a decir aquí del perro. Bien, entonces alguien quiere preguntar algo de este tema. ¿Eh? Yo quiero saber para qué se utilizaría en este caso. ¿Cuál? O sea, El adjetivo como posesivo. que, ajá, como que no. El adjetivo posesivo, ¿para qué lo usamos? Ajá. Para hablar de posesión. Por ejemplo, aquí estamos expresando que esta es mi casa. Ok. Y aquí estamos diciendo que este es su carro. Este es tu carro. Por ejemplo, yo puedo decir que este es mi teacher. Entonces voy a usar my. This is my teacher. Algo así, para hablar de posesión. Ok, ya entendí. Más o menos lo entendiste. Sí. Ok. Los siguientes pronombres pueden ser confusos. Y son los pronombres de objeto. Entonces, en la oración tenemos un sujeto y un objeto. Un sujeto y un objeto. Por ejemplo, él está con ella. ¿Quién es el sujeto de la oración aquí? ¿Hay dos sujetos? No, tenemos uno solo ahí. Pero es que habla de él y habla de ella. Ajá, uno es un sujeto y uno es un objeto. Uno es tratado como un objeto en esa oración, aunque son dos personas. Entonces, él es el sujeto y ella es el objeto. Entonces, vamos a poner dos colores aquí. Uno, bueno, vamos a poner aquí un rojo y aquí un morado. Entonces, el morado es el objeto. Entonces, ahora no me explica por qué. Ahora voy a explicar por qué, claro. Claro, esa es la lógica. Entonces, para eso vamos a utilizar los siguientes pronombres, los pronombres de objeto, para hablar del objeto aquí. Entonces, no le voy a colocar traducción directa porque no encuentro una forma como de traducirlo, sino que yo voy a poner los pronombres nada más. Pero ustedes van a saber de qué estamos hablando. Entonces tenemos me, luego está you. Si ustedes se fijan, este you es el mismo del pronombre personal. Se puede usar como pronombre de objeto también. Luego tenemos him, que es her. Tenemos her. Tenemos it. Luego tenemos us y them. Entonces, este you, como ustedes pueden ver, es el mismo del pronombre personal. Este her, esta palabra her se puede utilizar tanto como para el adjetivo posesivo como para el pronombre de objeto, para hablar de ella. It, que es el mismo del pronombre personal también,
Luego tenemos us para hablar de nosotros y them para hablar de ellos. Entonces, vuelvo ahora con esta frase. Él está con ella. ¿Cómo se dice eso en inglés? Se dice he. ¿Por qué? Porque aquí como tengo sujeto, voy a usar un pronombre personal. Is with. Entonces, aquí dije que tenían pronombre de objeto, por lo tanto no puedo poner she, porque eso es un error gramatical. No podemos poner she. ¿Por qué? Porque ella en esta oración no es un sujeto. Por lo tanto, aquí tenemos que usar un pronombre de objeto, el cual pues, vamos a utilizar a her, porque es el que corresponde a she. Entonces, en vez de she ponemos her. Entonces, ahora sí estamos diciendo, él está con ella. He is with her. Si quieren corroborar, pueden ponerlo en el traductor Google, así mismo, él está con ella, y le va a dar este mismo resultado. Una pregunta. Sí. ¿Por qué de sujeto pasa a objeto? O sea, yo no. Mira, en las oraciones tenemos un sujeto y un objeto. Por ejemplo, mira, en esta oración, él está aquí. Tenemos un sujeto sencillo. Esta oración es sencilla, por lo tanto, solo consta de un sujeto, el cual es él. Pongo entonces, he is here, él está aquí. Ahora, si yo digo, vamos a poner, él está en la casa. Él está en la casa. He is here. Vamos a invertirlo. He is here. Él está en la casa. Tenemos aquí un sujeto, parecer. Y voy a poner, ella está en el jardín. She is in the garden. Ella está en el jardín. Entonces, en la primera oración tengo un solo sujeto. Y en esta también tengo un sujeto. No tengo objeto aquí. Por lo tanto, si yo combino estas dos oraciones en una, pues ahí sí voy a tener dos sujetos en la oración. Miren. He is in the house and she is in the garden. And she... Está bien. Entonces, tenemos dos, aquí tenemos una sola frase, pero es como si tuviéramos dos, porque esto es un conector. El i es un conector con estas dos frases. Estos son dos frases, una y dos. Por lo tanto, podemos tener dos sujetos. Tenemos a él, que él está en la casa, y ella está en el jardín, porque estamos hablando de los dos, de él y ella. Pero en esta oración, él está con ella. Solo estamos hablando de él, porque es el sujeto. No sé si ustedes me entienden la idea. No sé si ustedes me entienden. Por ejemplo, yo puedo decir, Yo entiendo más o menos. ok, voy a poner otro ejemplo. Dame poner el último ejemplo para que para que hagan la pregunta. Por ejemplo, vamos a ver. Yo juego con él. Yo juego con él. Aquí en esta oración tengo un sujeto y un objeto. ¿Cuál es el sujeto? Yo. ¿Cuál es el objeto? Él. Por lo tanto, voy a decir I play with. Ojo, aquí no puedo poner he, porque esto es un error gramatical grave. No puedo poner he.
aunque parece lo correcto, porque decimos, pero dijimos que he era él, ¿por qué no podemos poner he? Sí, he es él, pero aquí en esta oración no podemos colocar he, porque tenemos que colocar un objeto, pronombre de objeto. Por lo tanto, ¿cuál es el que corresponde a he? Es him. Entonces, I play with him. Esa es la oración correcta para decir yo juego con él. Un sujeto y un objeto. Entonces, ahora sí, yo sé que eso está demasiado complejo, demasiado confuso. Eso no lo van a entender a la primera. Ustedes tienen que copiarlo para poder entender un poco mejor. Pero no se preocupen, toda la práctica. Y ahora sí, adelante con la pregunta. Adelante, Isaac. Eh, Entonces, Entonces, en en la la oración oración que que dice dice she she is is the the garden. garden. Ahí Ahí hay un sujeto solamente. solamente. Sí, un sujeto, o sea, ella. Luego lo otro, un complemento. Complemento. Pero aquí en esta oración que tenemos él y ella, él y ella, pues los dos son sujetos en la oración. Porque aquí yo tengo un conector que conecta la primera frase y la segunda frase. Puedo tener dos sujetos en la oración, claro. Pero en esta que no tengo conectores, en esta no hay conectores, o sea, es una sola frase, es un sujeto y un objeto. Entonces, Que Que puede puede haber haber dos dos sujetos sujetos, también. ¿verdad? pueden haber 2, 3, 4, 5, claro, 10, 20. Porque Ya Todo, yo me estoy imaginando aquí. todo, pero tiene que haber un conector, obviamente, que conecte las oraciones. Ok. Entonces, por eso es que está el i. El i es un conector. No está ahí. Está por ahí, míralo ahí. Un Un ejemplo, ejemplo, si si yo yo lo digo, digo, ¿Si tú qué? Porque mira, esta oración la tenemos aquí y esta oración la tenemos aquí. Dos oraciones, dos sujetos. Yo creo que se frizó. Dime ahora, pregúntame ahora. que yo digo que un ejemplo, la oración, ella lava la ropa de María. Ahí hay dos sujetos. Ahí hay dos sujetos. Ella lava las ropas de María. Porque se está hablando de ella y de María. Pero aquí, con ella, no se está hablando de ella. Aunque lo mencionemos en la oración. ¿Entendiste? Está hablando de él. Él está con ella. Estamos hablando de él, no de ella. Aunque ella está en la oración. Pero ella no es sujeto. Esto es un poco complejo, pero toda la práctica. Ya ustedes saben, chicos. La tarea se la voy a escribir por WhatsApp. Tengo que analizar cuál es la tarea. Pero tiene que ver en relación con esto. Con el adjetivo posesivo y esto. Ya ustedes saben. Feliz resto de la noche. Nos vemos el jueves. Mándala por YouTube. Sí, la mañana va a estar disponible. Ok. Bueno, buenas noches. Bueno.